Hermanos, les tengo una pregunta quizás un poquito más práctica. Les voy a mostrar dos escenarios. Primer escenario, este hombre, salvado por el Señor, recibe el Evangelio, deseoso, nuevo creyente, de salir a llevar el Evangelio, a ganar almas para Cristo. Segundo escenario, un creyente, 25, 30 años en el Evangelio, prácticamente no tiene nada que demostrar, buen testimonio, buen hermano. En ambos casos, ¿qué tiene que hacer él en la iglesia local? ¿A qué tiene que venir? ¿Por qué debe venir a la iglesia? Pastor Elías. Ahí la pregunta, yo te diría que la reformulemos. Porque tú estás diciendo venir a la iglesia. Y por extensión nosotros hemos asociado que este edificio es la iglesia. Pero este edificio no es la iglesia. Amén. ¿Quiénes son la iglesia? Los creyentes. Ahora, mira qué interesante. Yo, entendiendo que tú eres el moderador, claro está, y que tú eres el que tiene el micrófono principal, con todo tu respeto, yo la pregunta la haría, ¿por qué debemos reunirnos? ¿Por qué nos reunimos? ¿O por qué nos asociamos en una iglesia local? Te voy a dar una respuesta simple. Para ejercitar y practicar lo que en la Biblia se conoce como los mandamientos recíprocos. Cuando nosotros venimos y entramos en esta esfera de amor, de amistad, de compartir, que es la iglesia local, independientemente de la madurez o el tiempo que tengamos profesando la fe, las cosas y los logros que hayamos tenido como creyentes, en el primer caso, ese joven que tiene todo su brío, ¿qué él necesita? Si es nuevo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Ser edificado, ¿verdad que sí? Y en el caso de ese señor mayor que tiene tanta experiencia y entre comillas tanto que dar, ¿qué tiene que hacer dentro de la congregación de los santos? Poner al servicio de los demás los dones que Dios le ha dado. Porque mira qué es lo que pasa. La razón por la cual nosotros nos reunimos en iglesias locales es porque es el mecanismo que Dios estableció, una, para ayudarnos en el crecimiento de nuestra fe, en la maduración. Dos, es el medio que Dios estableció para que nosotros podamos ser protegidos de las falsas enseñanzas. Amén. Si tú tomas, por ejemplo, el caso a Tito, donde Pablo le escribe a Tito y le dice, mira, acerca de los cuales hay algunos que hay que tapar la boca. ¿Y quiénes son los que Dios ha establecido para eso? Son a hermanos que de dentro del pueblo de Dios Él los ha capacitado para enseñar la palabra, para echar las batallas, para proteger la grey de Dios. Óyete, para nosotros animarnos, para nosotros compartir, para nosotros protegernos. Fíjate que el concepto de iglesia es completamente diferente y en contra del sentido de individualismo que la sociedad hoy nos transmite. Cuando nosotros pensamos en iglesia, obligatoriamente, ¿en qué pensamos? Nos viene a la mente la palabra comunidad. Personas que viven juntos, que viven en armonía, y de hecho, quizás la mejor referencia a una iglesia funcionando, independientemente de todo, se la podemos encontrar en Hechos capítulo 2, que es el pasaje por excelencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros debemos pertenecer a una iglesia? ¿Por qué venimos y nos congregamos? ¿Por qué interactuamos en lo personal aún fuera de las paredes del templo y fuera de los horarios? Bueno, porque cuando eso se da, una serie de bendiciones que Dios dijo que iban a estar asociadas a la vida congregacional encuentran su área de aplicación. Una persona que viene, te lo voy a poner sencillo,
Si una persona se convirtió, ¿para qué necesita congregarse? Lo primero, ¿para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para ser enseñado. ¿Para qué? Para ser ayudado. ¿Para qué? Para ser protegido. ¿Para qué? Mira, aunque tú tengas una buena posición económica, ¿quiénes son los que nos ayudamos en nuestra necesidad en un día y en otro? ¿Quiénes son los que conformamos las familias de aquellos desafortunados que no la tienen? Todo eso se da ¿dónde? En el ámbito de la iglesia local, y por eso es importante que todo creyente pertenezca a una iglesia local. Mira lo que hay en Hechos, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Y estamos viendo un momento de la vida de la iglesia en Jerusalén, y que en alguna medida se replica con cada nueva iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Un detalle interesante: no todo el mundo en la Biblia hacía señales, ni a todo el mundo Dios le regalaba un milagro, como nos proponen hoy en día. Dios tenía, dentro de esa misma estructura de la iglesia, Él constituyó a unos apóstoles, y a estos le confirió la capacidad de hacer dones, maravillas, señales. Todos los que habían creído estaban, como dice el pasaje, juntos. ¿Cuál es la característica de la iglesia local? Unidad geográfica y en el tiempo. Y tenían en común todas las cosas: ejercicio de vida práctica. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, una de las palabras que más se identifica aquí es la unidad, la unanimidad. Unánimes cada día en el templo. Es decir, que cuando alguien que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor llega a conocer esa gran comunidad de hermanos que comparten la misma fe que él, ¿qué es lo que quiere hacer todos los días? Estar juntos, y vamos juntarnos y salimos ahorita, mire, te paso a buscar el trabajo y ven a casa, o ven a la mía, o pasa por aquí, pasa por allá. Y estaban juntos. ¿Dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Es esto un esquema que puede suceder con una sola persona? No. ¿Verdad que no? ¿Podemos nosotros tener el impacto que tenemos como una iglesia local? No. Tiene que ser obligatoriamente en una vida comunitaria. ¿Podemos desarrollar nosotros los dones? No, tampoco podemos. Oye, cuando nosotros vinimos al Señor, nosotros salimos de la posilga y el Señor nos puso un letrerito que decíamos que estábamos limpios, pero era mucho lo que teníamos que sacudirnos todavía. ¿Y a quienes Dios utilizó para limpiarnos de nuestros vicios, de nuestros pecados, para amonestarnos con la palabra de Dios, para perfeccionarnos? ¿Quién? La iglesia. Es decir, que la iglesia se convierte en algo imprescindible en la vida del creyente, no importa el tiempo que esta persona tenga profesando el haber conocido al Señor. Si tiene mucho por aprender. Y si tiene mucho en la fe, tiene mucho que compartir. Porque la idea es que nosotros, y una de las figuras es que nosotros somos miembros los unos de los otros. Nosotros formamos parte del cuerpo. Entonces, ¿por qué estas personas en estos escenarios que tú presentaste deberían enrolarse o permanecer en una vida de comunidad? La palabra es muy sencilla: porque lo necesitan. No funciona. Dios no diseñó la vida de la fe para vivirla de manera independiente al resto del grupo. De hecho, Él lo amarró también eso, que nos compara con un cuerpo. Y hay un concepto de interdependencia en todo lo que nosotros hacemos. Nadie está completo, y aunque presumiera estar completo, otros lo necesitan a él. Es decir, que obligatoriamente hay esa necesidad de pertenecer y participar en una vida congregacional. Una buena ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 1, para que ustedes vean el nivel de unidad que había en medio de la iglesia, todos unánimes juntos,
que cuando había la necesidad de que una persona tuviera que moverse desde un lugar o ciudad geográfica a otra, ellos se iban con su carta de recomendación. Romanos capítulo 16, versículo 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí. O sea, ese concepto de usted llegar a una iglesia y sentarse allá en el último banco y no hacerse parte, no hacerse miembro, y pasan los años y usted no lo ve ningún tipo de compromiso, totalmente indiferente, frío. Ese no es el concepto bíblico de la iglesia. No existe el rol de espectador. No, en lo absoluto. Aquí Bien. en ese pasaje que tú citaste, se está viendo un cambio geográfico de la hermana Febe, y automáticamente ella se va para Roma, que dice, no, pero yo quiero enrolarme, ¿en dónde? En esa iglesia local a donde van, y Pablo le firma su recomendación.